Buenos días, respetables hermanos en el Señor, como también a los hermanos y amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Estamos con ustedes enseñando la bella epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos y estamos estudiando el tema acerca de cómo centrarse en una sola cosa. Y el texto base que estamos ocupando es: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. En la clase pasada mencioné y empezamos a estudiar sobre cómo es que el apóstol Pablo se centró en una sola persona, pero también vimos cómo es que se centró en un galardón, y mencioné que íbamos a ver 3 etapas de este galardón, es decir, en relación al presente, en relación al pasado y en relación al futuro. Mencioné estos 3 aspectos. En la clase anterior vimos en cuanto al presente que se necesita humildad, y les expliqué por qué primero me había referido al presente, porque lo lógico es hablar de pasado, presente y futuro, pero con lo que veremos ahora vamos a entender mejor, porque ahora nos vamos a referir al pasado. En cuanto al pasado, el apóstol Pablo nos hace ver que se necesita perdón. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos así, de esa manera. Y quiero que les quede grabado este aspecto de que en cuanto al pasado se necesita perdón. Ahora bien, ¿cómo es que enfrentó el apóstol Pablo el hecho de que él no era todo lo que debía ser en cuanto a lo espiritual? Es decir, si el apóstol Pablo hubiera tenido esa actitud, yo creo que hubiera fracasado, y nosotros también no tendríamos una actitud correcta, sobre todo en el aspecto espiritual. Entonces aquí se ve una forma cómo es que él lo enfrentó. Él dice en el verso 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Recuerden que estoy en el capítulo 3 de Filipenses. Olvidando lo que queda atrás. El apóstol Pablo no olvidó todo lo que había en su pasado. No olvidó su conocimiento de la palabra de Dios. No olvidó cómo el Señor lo había salvado por su gracia. Y también no olvidó todo lo que la vida le había enseñado. Entonces, esas lecciones, aunque duras, porque fueron duras esas lecciones que él tuvo, le ayudaron de una manera enorme. Le ayudaron a formar lo que ahora era. Le ayudaron a formar su carácter. Le ayudaron a formar su convicción que tenía de Cristo Jesús. Ahora, haciendo estas declaraciones, podemos decir, pues, ¿qué fue lo que olvidó el apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que olvidó el apóstol Pablo? Bueno, olvidó
sus éxitos del pasado. Ustedes saben bien que esto es normal en la conducta humana. Es bien normal. Eso de los éxitos que se han tenido en el pasado, pues cualquier persona se agrada, se goza de los éxitos que ha tenido en el pasado. Pero yo les explico lo que él había olvidado del pasado. En primer lugar, había enumerado sus logros como judío. Lo vimos en los versos 4 al 6. Él mencionó todo lo que había sido como judío. Él hizo ver cómo es que él en cierto modo aventajaba a muchos. También él había hablado de los sacrificios que había hecho como cristiano. Él mencionó todos esos sacrificios que como cristiano había realizado. Podía también haber enumerado sus viajes misioneros a los que había ganado para Jesús. Y en cuarto lugar, los padecimientos que había soportado por el Señor, porque él había padecido por el Señor enormemente. Entonces, él podía haberse centrado en lo que había logrado. Podía haberse centrado en lo que había logrado, pero no hizo nada de esto, sino que él lo había dejado atrás, había quedado atrás. Él dice, olvidando lo que queda atrás. Y voy a seguir explicando conforme el desarrollo de la lección, cuando él dice todas estas situaciones de que él había olvidado lo que quedaba atrás. Es decir que si Dios nos ha bendecido con éxitos, siempre existe el peligro de conformarnos con estos logros del pasado. Por ejemplo, esto se puede ver mucho en el ámbito profesional. En el ámbito profesional, una persona que se destaca en una carrera que ha estudiado y llega a ser una eminencia. Entonces, pueda que muchas de estas personas se enferman de jactancia, se enferman de vanagloria. Entonces, si Dios nos ha bendecido con éxitos, siempre, hermanos, existe el peligro de conformarnos con los logros del pasado. Hay un ejemplo muy claro que tenemos, que nos lo narra el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, y es el caso de la congregación de Sardis. Dice que esta congregación tenía nombre, tenía reputación, pues en otras palabras. Y claro que es agradable la reputación. ¿Quién no quiere tener una buena reputación? Yo no quiero que en esta calle, ni en todo este alrededor, ni de nadie, tenga mala reputación de mi persona. Pero esta iglesia dice que tenía nombre, o sea, tenía reputación de que vivía. Pero fíjese bien el diagnóstico que Cristo indicaba, era que por el contrario estaba muerta. ¿Ve? Esta congregación estaba muerta, es decir, no estaba haciendo la obra espiritual que le correspondía. Entonces, ese cuerpo de cristianos estaba evidentemente dispuesto
a arreglárselas con la reputación que tuvo en el pasado. ¿Ve? Tuvo buena reputación en el pasado y se quedó en el pasado. Y ya no siguió trabajando por seguir arreglando su buena reputación. O sea, lo que comúnmente se conoce en el ámbito popular, se durmió en sus laureles. Ya no quiso progresar espiritualmente hablando. Entonces, se conformó pues con la reputación que tuvo en el pasado. Bueno, el apóstol Pablo olvidó su fracaso del pasado. Uno no puede estar alimentándose de los fracasos del pasado. Yo ahorita en mis adentros mentalmente traigo a memoria mis fracasos del pasado. Claro, por ética no los mencionaré, pero cuando le estoy diciendo yo esto a ustedes, usted también está pensando a lo mejor en los fracasos de su pasado. ¿Qué es lo que no debió hacer? Y hay una tendencia a decir, yo creo que cada ser humano dice, si yo volviera a nacer no haría esto, no haría lo otro. ¿Ve? Pero esa es una utopía, esa es algo que no se puede realizar. Entonces, cuando el apóstol Pablo enumeró sus logros como judío, incluyó el haber perseguido a la iglesia. Él no omitió esta situación. Él claramente hizo ver que él había perseguido a la iglesia. Entonces, vemos que como cristiano reconocía que había algo que debía hacer. La palabra asir, yo sé que ustedes la entienden, pero es mejor dar una aclaración. La palabra asir es agarrarse, agarrarse. Es decir, hay personas que se asidan o se agarran tanto del pasado que parecen vivir en otra época y se agarran tanto del pasado, en el pasado que triunfaron, que no los deja seguir adelante porque ese triunfo que tuvieron en el pasado no lo están teniendo en el presente. O podría ser que tuvieron un pasado tormentoso y se agarran de ese pasado tormentoso y eso no los deja progresar. Están en una situación de realmente ver la condición de vida en esa forma de ser. Entonces, como cristiano, reconocía que había algo que debía hacer, que todavía no era perfecto, dice él. Todavía no era perfecto y que había algo que él no había alcanzado. Él es bien claro en decir esto. Sé que todavía hay algo que no he alcanzado. Entonces el apóstol Pablo podía haber pasado cada minuto de cada día lamentándose por lo que había hecho y por lo que no había hecho. Y eso es el mensaje que nos está dando aquí. ¿De qué me sirve a mí si hice tal situación el año pasado que no debía haberla hecho y estar en esa situación de estar alimentando mi mente, de no seguir adelante? No me sirve de nada. Pero él no desperdiciaba su tiempo de tal manera. Él no se centraba en esa situación de estar viviendo del pasado. Después de arrepentirse
de sus pecados, confió en la misericordia de Dios y puso el pasado totalmente detrás de él. Es decir, ¿cuál pasado? El pasado que destruye, hermanos. El pasado que destruye. No el buen pasado. ¿Ve? Entonces, muchos permiten que el pasado destruya su presente y por lo tanto destruye sus errores. Destruye su futuro, perdón. Los errores cometidos aún los presentes a nosotros, hermanos, nos deben de servir. Por ejemplo, yo puedo hacer memoria de algo erróneo que hice en el mes de febrero del año 2019, algo muy reciente, o aún durante el transcurso de este mes de marzo del año 2019, porque ahora estamos a 31 de marzo de 2019 y hemos vivido 31 días, incluyendo este día, de nuestras vidas, y en este mes pudimos haber cometido algo que no debimos haberlo hecho. Entonces, nosotros tenemos que ver, pues, que algunos viven perseguidos por recuerdos de fracasos del pasado o de la culpa por pecados del pasado. Entonces, hermanos, si usted ha fallado en el pasado, algo que todos hemos hecho, hermano, algo que todos hemos hecho, si no estuviéramos en Cristo Jesús, si no hubiéramos buscado la vida en Cristo Jesús. Entonces, si usted ha hecho algo que no debió haber hecho, la solución es arrepiéntase de sus deficiencias y pídale a Dios que le perdone y pida que le ayude a mejorar, y luego siga adelante. Estaba estudiando y estaba leyendo para ilustrar sobre esta situación que el apóstol Pablo aquí nos está presentando, y leí un proverbio japonés. Este proverbio japonés dice: cae 7 veces, levántate 8 veces. Miren qué bonito. Cae 7 veces, levántate 8 veces. El mismo principio cuando le preguntaron al Señor: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. 70 por 7 son 490 veces. Yo no creo que haya un hermano que le tengamos que perdonar 490 veces. Pero la ilustración es, hermanos, de que nosotros, hermanos, tenemos que tener esa actitud de que si caemos, tenemos que levantarnos. Hay otros que están llenos de amarguras por maltratos del pasado. Es que mi madre me trató muy mal, no digamos mi padre. Mi padre, todo lo que hacía, llegaba de su trabajo y me castigaba. Y aparte de eso, fue un gran borracho. Aparte de eso, fue irresponsable. Dejó a mi madre que ella se encargara de mi manutención, de mi crianza. ¿Ve? Y estar alimentando eso es algo que no es nada provechoso. Fíjese bien, le voy a decir una serie de 4 cosas. Cuando usted permite que lo que otro hizo domine sus pensamientos, usted está permitiendo a tal persona que tal persona le controle su vida. ¿Ve? Y no debe ser así.
Ay, deje que aquel haya procedido mal, pero usted debe de manejar su vida, por cierto, por supuesto, correctamente. En segundo lugar, tome otra vez su vida, es decir, sea usted mismo. Y en tercer lugar, pida a Dios que le ayude a tener la actitud correcta para ver con el que maltrató, y luego siga adelante con su vida. Y por último, todavía hay otros que vuelven su mirada al pasado y ven la vida que una vez vivieron y son tentados a volver a sus antiguas costumbres. Hermanos, es una advertencia. Y la advertencia del Señor Jesús, parece muy apropiada. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, usted tiene que entender que el pasado fue enterrado, que el pasado fue sepultado. ¿Por qué? Porque fuimos bautizados en Cristo Jesús. Y al ser bautizados en Cristo Jesús, el Señor nos perdonó de todo lo que hicimos. Entonces, hermanos, antes de pasar a lo que sigue, debemos preguntarnos qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que olvidaba su pasado. Él lo dice bien claramente, y yo lo vuelvo a poner en esta posición. Quiso decir Pablo de tener una actitud como, no es así, pero lo quiero ilustrar de esta manera, como de Alzheimer, que usted se le olvida todo, no reconoce a las personas, ni a sus seres queridos. ¿Quiso decir esto? No. O sea, dio a entender que borraba el pasado de su memoria. Tampoco. La Biblia enseña que cuando Dios perdona nuestros pecados, nunca más se acuerda de ellos. Nunca más se acuerda de ellos. Miren lo que dice en Hebreos, en el capítulo 8 y el versículo 12. Hebreos capítulo 8 y el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Más adelante dice este mismo principio en el capítulo 10, el versículo 17. Dice acá, vamos a leer desde el verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, pero, ¿qué significa? ¿Significa esto que los borra de su memoria? No, no significa esto. La Biblia está llena de relatos inspirados por Dios acerca de pecados que habían sido perdonados mucho tiempo atrás. Entonces, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, hermanos, Él no los recuerda más, en el sentido de que ya no nos hace responsables por ellos. Es como si nunca yo los hubiera cometido. Como si nunca yo los hubiera cometido. Un día yo
decidí obedecer a Cristo Jesús y me entregué a Él por la enseñanza bíblica. Vamos a suponer, gracias a Dios yo no lo fui, porque obedecí a temprana edad, pero vamos a suponer que yo fui un gran borracho. ¿Ve? Pero conocí el camino del Señor y entendí que eso no debía estar en mí, ese pecado. Y un día decidí obedecer. El Señor me perdonó todas mis borracheras y de ahí, a partir de ese momento, yo soy una nueva persona. He nacido a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, es obvio que el apóstol Pablo no borró su pasado de su memoria, porque había estado hablando de esos días pasados en los versículos que preceden inmediatamente al versículo 13. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiso dar a entender el apóstol Pablo? Voy a decirle tres cosas. En primer lugar, que el apóstol Pablo no se obsesionaba por el pasado. Miren, no hay cosa más terrible que una mala obsesión. Cuando usted se obsesiona de algo, es algo que no le deja ir hacia adelante, y sobre todo si se obsesiona de cosas que no construyen ni edifican su vida. Pues él no se obsesionaba por el pasado. Había hecho lo que había hecho, pero había entendido que el Señor le había perdonado todo. En segundo lugar, el apóstol Pablo no permitía que el pasado dominara sus pensamientos. Cuando nosotros queremos que el pasado domine nuestros pensamientos, entonces realmente estamos en una actitud casi de fracaso, se puede decir, porque estamos viviendo del pasado malo que tuvimos. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo no permitía que el pasado le distrajera de lo que necesitaba hacer en el presente. Yo no debo distraerme de mi mal pasado para hacer lo bueno en el presente, está diciendo él. Por eso es que estamos hablando ahora que en cuanto al pasado se necesita perdón, hermano. En cuanto al pasado se necesita perdón. Aquí en esta porción que estamos estudiando de Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14, el apóstol Pablo empleó las imágenes de un atleta que participa en una carrera. Y la determinación que tomó el apóstol de olvidar el pasado se relaciona con esas imágenes de dos maneras. Menciono la primera. En primer lugar, él dice, para correr una carrera uno tiene que deshacerse de todo peso que le impida correrla. Miren lo que dice aquí en Hebreos capítulo 12 y el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense bien que el atleta, el corredor, cuando él corre en una forma de lo más liviana que puede. Su camiseta es de una tela que tiene que pesar lo menos posible, su calzoneta también, sus zapatos profesionales también son hechos de un material que también, aunque profesionales para eso,
pero de muy poco peso. Un ejemplo también que viene a esto es el ciclista o los ciclistas profesionales. Sus bicicletas son profesionales, pero usted puede levantar con facilidad una bicicleta de un ciclista profesional y casi no pesa. ¿Por qué? Porque él quiere que su bicicleta lleve el menos peso para poder avanzar lo más que pueda y ganar el primer lugar. Pues hermano, esta es la situación que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que despojarnos de todos aquellos pecados del pasado que pueden estar trastornando nuestra vida. El apóstol Pablo se preparó para correr la carrera cristiana y él se deshizo del peso muerto del pasado. Del peso muerto del pasado. En segundo lugar, cuando uno corre una carrera, su mente se debe centrar en lo que está adelante, no en lo que queda atrás. Imagínense un corredor que de repente vuelve a ver hacia atrás y inmediatamente empieza a perder 1 o 2 pasos del que viene a su lado. Su mentalidad es ir hacia adelante. Un corredor que mira hacia atrás no puede darlo todo. ¿Por qué? Porque se distraerá. Entonces, su ritmo se alterará, puede incluso tropezar y caer. Entonces, como veremos, el apóstol Pablo se centraba en el futuro. Yo puedo decir esto, hermanos, y lo digo no con resentimiento, sino que con realidad. A veces con mi esposa y mis hijas yo me he quejado de ciertas cosas de mi padre, cuando yo fui un adolescente y estuve bajo la tutela de ellos. Pero yo no puedo vivir de ese pasado, de ese resentimiento. Yo no puedo mantenerlo aquí y estar culpando y culpando. Imagínense a mi edad, un hombre casi ya de 70 años, estar culpando a mi padre de cosas que no hizo conmigo. Eso no es lo correcto. Hay un ejemplo, hermanos, muy hermoso de un maestro de los antiguos griegos que dijo a un candidato a estudiante, y dijo esto: ¿puedo enseñarte a recordar? Y el estudiante le respondió: oh no, enséñame a olvidar. Miren qué bonito. Enséñame a olvidar. Muchas cosas, hermanos, que nos perjudican en nuestra vida, las tenemos que olvidar, porque de lo contrario no vamos a progresar. Muchos de nosotros olvidamos lo que deberíamos recordar y recordamos lo que deberíamos olvidar. Por ejemplo, yo debo recordar mi conversión en Cristo. Yo lo recuerdo. Aquí miren, lo tengo tan grabado, un 15 de noviembre del 1967, como a las 2:30 de la tarde, que fui sumergido en las aguas del bautismo. Yo recuerdo eso, pero yo no debo recordar si caí en los vicios, porque en ese momentito el Señor me los perdonó totalmente. Entonces, hermanos, tenemos que entender que puede que tengamos necesidad de orar diciendo: Señor, enséñanos a olvidar el pasado para que podamos vivir el presente. Amén. Esa es la realidad. El caso
que es de lo mejor y de lo más lindo para esta lección, es el caso de la mujer adúltera. Aquella mujer adúltera que le llevaban delante del Señor. Pero la misma Escritura en ese episodio nos hace ver cómo es que el propósito de ellos era hacer caer al Señor. Y el Señor sabiamente hace lo que tenía que hacer, se pone a escribir. Que escribía no lo sabemos ni nos preocupemos por eso. Y sigue escribiendo. Y Él dice, el que esté libre de pecado, que lance pues la primera piedra. Y la conciencia dice que les acusó y uno a uno se fueron retirando y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No estaban. Pero el Señor le dijo, vete y no peques más. Ese es el mejor ejemplo que tenemos, hermanos, de este mensaje en cuanto al pasado. Se necesita olvido, se necesita perdón. Vete y no peques más, olvidando lo que queda atrás y prosiguiendo a la meta en Cristo Jesús. Vamos a continuar en la próxima lección con la ayuda de Él en el aspecto del futuro. Pero ahora espero que con la ayuda de nuestro Señor usted haya entendido que en cuanto al pasado se necesita perdón. Dios bendiga su palabra. Amén.